Hola, nosotros somos Santiago Ríos Giral y Emanuel Gómez Ospina. Presentaremos el proyecto de registro de movimientos en una partida de ajedrez para el curso de procesamiento digital de imágenes y visión artificial. Dentro de los problemas que enfrentamos es desarrollar un programa que permita la conversión de una partida de ajedrez a formato PGN, esto por medio de reconocimiento de imágenes. Para esto se tienen que aplicar técnicas de procesamiento digital de imágenes para detectar el tablero del ajedrez y el movimiento de las piezas. Dentro de nuestras referencias tomamos los siguientes estudios que se hicieron. Bueno, el primer estudio es en cuanto a la detección de piezas, el movimiento de las piezas por un sistema de inteligencia artificial. El segundo utiliza un algoritmo para detectar de forma automática las esquinas del tablero. Y el tercer estudio es un método de calibración de cámara para detectar el tablero de ajedrez. Para el montaje realizado en hardware se utiliza un soporte que consiste de un aro de luz y un agarradero para el celular que apuntan perpendicularmente a un tablero de ajedrez. El procedimiento implementado en el programa consta de 4 partes. Se inicia con el tablero vacío. Posteriormente se detecta si está presente el tablero y se obtienen las coordenadas de los vértices. Se colocan las piezas en el tablero y se inicia la captura de la imagen. Posteriormente se captura la imagen previa y si hay detección de movimiento, se repite la captura de la imagen. Cuando no hay movimiento, se procede a capturar una imagen posterior. Se hace la diferencia para determinar la posición de la pieza de ajedrez y se actualiza esta en una estructura. Al finalizar la partida, los movimientos se guardan en un archivo PGN. El primer paso es la detección del tablero de ajedrez. Para esto se obtienen los bordes. Posteriormente se obtiene el contorno del tablero, que corresponde al contorno de mayor área. Se genera una perspectiva para visualizar el tablero desde una posición vertical y se obtienen las coordenadas. En la sección de código se puede observar cómo se obtienen los bordes de la imagen, se obtiene el contorno de mayor tamaño, se generan unas coordenadas ideales para el tablero y se genera un polígono. Con este polígono obtenemos los 4 vértices y sus coordenadas y posteriormente obtenemos la perspectiva vertical. Posteriormente se hace la detección del movimiento. El registro del movimiento se utiliza comparando dos imágenes. A estas imágenes se les debe aplicar una perspectiva con el objetivo de obtener las dimensiones de las casillas. Con la diferencia de las imágenes vamos a obtener dos contornos. A estos contornos se le hallarán las coordenadas de los centroides y estos centroides serán equivalentes al lugar de donde partió la ficha de ajedrez y el lugar donde llegó. Posteriormente se obtienen las casillas con base a los centroides y se actualiza el diccionario con la posición nueva de la pieza. En esta diapositiva podemos observar el código para la detección de movimiento. Lo que se hace es tomar dos imágenes, las cuales se convierten a la escala de grises y se les aplica un filtro para suavizar la imagen. Se toma la diferencia de estas y se hace un proceso de binarización. Se dilata un poco los contornos obtenidos a través de la diferencia y se buscan todos los contornos dentro del fotograma. Se determina que hay movimiento cuando algún contorno tiene un área mayor a 30. De esta forma solo comparamos las imágenes antes y después del movimiento de la pieza de ajedrez. Para determinar el movimiento de las piezas de ajedrez se utiliza la diferencia de fotogramas. El primer paso es convertir la escala de grises. Posteriormente se aplica un filtro para suavizar la imagen. Se aplica la diferencia para obtener unos contornos y se dilatan estos con el fin de binarizarlos posteriormente. Se utiliza la apertura binaria para eliminar contornos muy pequeños que pueden causar error y se obtienen los contornos correspondientes a la posición inicial y final de la pieza de ajedrez, los cuales se almacenan en una lista. Para determinar la posición de la pieza, lo que se hace es obtener el contorno de mayor tamaño, que equivale a uno de los dos contornos, y se elimina este de la lista.
Posteriormente se obtiene el otro contorno y lo que se hace es sacar sus momentos y obtener sus posiciones en el eje X y en el eje Y para los centroides. Esto equivale a la coordenada del primer contorno y el paso se repite para el segundo contorno. Y para finalizar se almacenan dentro de una lista donde se estarán los contornos. Bueno, en el montaje en funcionamiento tenemos la imagen original, la que está capturando la cámara. A este se le aplica un algoritmo de detección de bordes, el algoritmo CANI. En este tomamos el contorno más grande y utilizamos esos puntos para hacer la transformada de perspectiva, tener una visión perpendicular del tablero de ajedrez. Aquí se puede ver dos posiciones separadas por un movimiento. En ambas posiciones se muestra la perspectiva cuando se hace la transformación de perspectiva, y se muestra que esto se hace con el objetivo de eliminar información innecesaria y de poder ubicar las piezas dentro de un sistema de coordenadas. En la siguiente imagen se puede ver el resultado de hacer la resta de las posiciones anteriormente mostradas, y lo que se hace es aplicar una umbranalización para obtener esta imagen binarizada, a la cual se le hizo no solo pues el proceso de umbranalización, sino un tratamiento morfológico para tener las dos regiones que caracterizan las fichas, las piezas que han sido parte del movimiento. Obteniendo los centroides de estas regiones, podemos ubicarlas dentro de un sistema coordenado y así obtener los lugares de los cuadrados a los que correspondían las piezas, donde estaban las piezas, y podemos determinar cuál fue el movimiento. Con esto actualizamos el diccionario donde guardamos cada una de las piezas y sus posiciones. Entre los resultados obtenidos tenemos la interfaz gráfica. A la izquierda tenemos la vista obtenida por la cámara del celular, donde se graba la partida de ajedrez. Tenemos un botón que permite reconocer y obtener las coordenadas de los vértices del tablero de ajedrez. Este se presiona cuando el tablero está vacío. Luego de que se posicionaron todas las fichas dentro del tablero, se utilizan estos dos botones. El primero permite iniciar la grabación y el registro de los movimientos de las fichas, y el segundo para esta grabación, y además permite obtener dos archivos, uno con el historial de movimientos y otro con el formato PGN. La salida del programa permite obtener dos archivos de salida. La primera imagen muestra el historial de jugadas grabadas en el tiempo de juego, y este archivo es utilizado para luego generar un archivo en formato PGN que se va a utilizar luego para ser analizado en un motor de ajedrez. A la izquierda tenemos un fotograma en particular de una partida en curso, y entonces mediante este PGN que fue generado podemos ver esa misma posición en un motor de ajedrez para poder ser analizado. Bueno, en las líneas futuras podemos pensar en mejoras adicionales al presente algoritmo, como lo son mejorar la detección del movimiento de captura al paso, añadir coronación de pieza, suponiendo que frecuentemente es una reina. De lo contrario, pues el reconocimiento se debe hacer por medio de otro algoritmo que considere la forma de la pieza, que el algoritmo pueda tener la adaptación de luz a entornos distintos y tableros distintos, y por otro lado, detección de piezas con aprendizaje de máquina. En esta diapositiva presentamos las referencias bibliográficas utilizadas y posteriormente haremos una presentación del programa funcional.